hepática descompensada. Las complicaciones agudas, las más frecuentes son la citis, la PDS, colopatía hepática y la falla renal. Entonces vamos a hablar, vamos a empezar con lo que es la introducción, la etiología, la fisiopatología, algo neutral de la enfermedad, las complicaciones, esas 4 que les he comentado. Entonces, vamos a empezar diciendo de que la cirrosis es la etapa final de todas las enfermedades hepáticas crónicas, es la 11ª causa de muerte en el mundo y la segunda causa más frecuente de trasplante global después de trasplante cardíaco. Entonces, y tiene un alto impacto, lógicamente, en la calidad de vida, desempleos en salud por la cantidad de hospitalizaciones, readmisiones hospitalarias, ¿no? Entonces, ustedes saben que todo empieza con una injuria crónica, fibrosis, nódulos y cirrosis. Entonces, las causas tenemos variedad, ¿no? Tenemos desde víricas, que ustedes ya han hecho, hepatitis B, hepatitis C, autoinmunes, metabólicas, también causas medicamentosas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicamos la fisiopatología de la cirrosis hepática? Le explicamos primero, empezando de que la misma cirrosis hepática causa un aumento de resistencia hepática, porque al haber fibrosis, nódulos de regeneración, hay resistencia hepática incrementada. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que haya una hipertensión portal. La hipertensión portal es la base de todas las complicaciones de la cirrosis hepática. Entonces, la hipertensión portal va a causar a su vez que hayan shunts portosistémicos, como por ejemplo las varices esofágicas, va a haber también a nivel rectal, también va a haber hemorroides o varices rectales que van a crecer, y esto también va a causar que haya una obstrucción esplácnica, ¿no? Por hipertensión portal. Entonces, al haber esta obstrucción esplácnica va a ocasionar que haya disminución de la volemia efectiva, y esto a su vez va a activar todo el sistema neurohormonal, constituido por quienes, primero, esta volemia efectiva baja va a causar de que se aumente, ¿no?, el eje hipotálamo adrenal con más liberación de ADH, antecedente simpático, también activación de renina y protección de nivel renal, que va a causar más retención de sodio, de agua y una vasoconstricción renal. Entonces, todo esto a su vez también a nivel cardíaco también va a causar una disfunción circulatoria. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de activación de los receptores con más sinotropismo y cronotropismo. Entonces, eso va a causar, en general, que haya retención de sodio y agua. Esto quiere decir ascitis y edemas. Esta hipervolemia va a causar un aumento del gasto cardíaco, que a su vez aumenta el flujo portal y es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, cada vez va a haber una alteración más a nivel de hipertensión portal que va a causar todas las complicaciones de la cirrosis hepática, ¿no? Acá tenemos la citis, los edemas, acá tenemos falla renal, síndrome hepatorrenal. Entonces, todo esto explica las complicaciones de la cirrosis hepática. Entonces, acá tenemos otro cuadrito que nos resume eso. Paciente con cirrosis hepática, hipertensión portal, inflamación sistémica, obstrucción esplácnica y sistémica, baja la presión arterial media y se activan todos los temas neurohormonales, ¿no? Cuando se retiene sodio, ¿qué va a causar? Artritis refractaria. Cuando se retiene agua, hiponatremia. Si puede haber problema de renal, vascularización renal, va a causar hepatorrenal. Entonces, esta es la fisiopatología de la complicación de la cirrosis hepática. Y luego tenemos acá este esquema que es muy importante, que es cómo es que progresa esta enfermedad, ¿no? Entonces, uno dice primero, un paciente que tiene una enfermedad hepática crónica, o sea, digamos tiene una hepatitis B, una hepatitis C, que puede ya estar en algún grado de fibrosis. Recordemos que en cada hepática crónica tenemos fibrosis F1, F2, F3 y recién F4 ya es la cirrosis como tal, ¿no? Aunque ahora el término se ha tratado de cambiar por un término que dice enfermedad hepática crónica avanzada descompensada, ¿no? Pero es lo mismo que cirrosis, solo que se hace eso por el hecho de que el término está muy estigmatizado, ¿no? Uno dice cirrosis y ya, en la etapa final ya lo ven con un pronóstico muy malo, ¿no? Entonces se ha cambiado ese término, ¿no? Pero es igual, es la cirrosis hepática descompensada, ¿no? Entonces, este paciente, que puede ser tanto hepatitis B, hepatitis C, una hepatitis autoinmune, que está en estadios de F1 a F3, acá es complicado detectarlo, ¿no? Es difícil porque muchas veces se le hacen sus exámenes de perfil hepático, está normal, una ecografía del hígado no se ve todavía el aspecto cirrótico,
solamente puede haber alguna elevación, ¿no?, de las transaminasas, muy sutil, ¿no? Ahora vamos a ver qué otros métodos tenemos para diagnosticar. Pero después sucede que ya vamos a F4. Estadio F4 es una cirrosis ya, pero todavía está compensada, ¿no? Compensada es el estadio más largo asintomático, ¿no? En este caso pero no tiene ninguna complicación. Acá no hay ascitis, no ha habido hemorragia, no ha habido encefalopatía hepática, ¿no? Y acá la supervivencia es hasta de 12 años, es importante esto. ¿Por qué? Porque una vez que ya la hipertensión portal es clínicamente significativa, o sea, ya ha aumentado lo suficiente, porque lo normal es que esté en menos de 4, pero acá ya está en más de 8 o 10. Cuando sucede esto, la presión portal ya se llama hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Por qué? Porque aquí ya hay varices, ¿no? Hay varices. Y cuando decimos que es descompensada, cuando ya tiene una complicación. ¿Y cuáles son las complicaciones grandes de la cirrosis hepática? Son la ascitis, la hemorragia por varices, la encefalopatía hepática. Y si ustedes pueden ver acá, es una diferencia abismal, ¿no? Una supervivencia de 12 años a 2 años es bastante, ¿no? O sea, el pronóstico empeora drásticamente. Entonces, es importante que ustedes lo diferencien. Entonces, ustedes van a ser hospitalizados cuando sean internos, casi siempre pacientes cirróticos descompensados. Una vez que llegamos a este estadio de la enfermedad, ya decimos que en general es una supervivencia media corta, ¿no?, de 2 años. Y esto a su vez se asocia a más inflamación, más vasodilatación. ¿Y qué va a pasar? Se desarrolla un segundo evento de la complicación. Por ejemplo, nuevamente hace una ascitis ya refractaria, nuevamente otra hemorragia digestiva, encefalopatía hepática persistente, hace síndrome hepatorenal, está histérico. Entonces, en esta etapa ya es la etapa, por decirlo, final de la enfermedad, ¿no? Entonces, el reto está en que ustedes puedan detectarlo en esta fase o en esta, porque acá, bueno, aquí sería ideal, porque acá podría regresionar, ¿no? Pero si ustedes lo detectan acá, ya, bueno, solo van a controlar la enfermedad y evitar que tengan las descompensaciones iniciales, ¿no? Entonces, los objetivos dependen de cada fase en la cual ustedes lo detectan. Entonces, acá es otro tipo de clasificación también de estadios de la enfermedad, se llama estadios de Amico, se llama la clasificación. Es muy interesante porque igual, ¿no?, habla de la fase compensada, la descompensada y el estadio final. Entonces, acá ustedes pueden ver, ¿no?, estadio 0 de Amico, que nos dice que el paciente no tiene varices, pero ya hay una leve hipertensión portal. ¿Cuándo digo leve hipertensión portal? Porque la gradiente de presión venosa portal es entre 5 y 10. Además, hay una elastografía hepática, que es un estudio que ahorita lo vamos a explicar. Tenemos una rigidez hepática que está más de 15 y menos de 20. El estadio 1 tampoco hay varices, pero ya hay una hipertensión portal clínicamente significativa. Quiere decir que está más de 10 el gradiente, ¿no? Y el estadio 2 es cuando ya hay varices, ¿no? Ya tenemos varices. Entonces, un paciente compensado puede tener varices, pero aún no ha sangrado, pero ya es cirrótico, ¿no? O sea, si ustedes encuentren varices esofágicas, en la mayoría de pacientes eso es cirrosis, es igual a cirrosis. Claro que sí hay un pequeño porcentaje que son pacientes donde hay varices, pero es una hipertensión portal no cirrótica. Es un pequeño grupo de enfermedades que son bastante más raras, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de general de la cirrosis hepática, ¿no? Y después la fase descompensada, estadio 3, casi siempre debuta con una hemorragia digestiva, ¿no?, varicial. Y ustedes pueden ver la mortalidad en 5 años, mire cómo se reduce, ¿no? Estadio 4, cuando hay una primera descompensación, pero que no sea hemorrágica, o sea, que sea, por ejemplo, ascitis, que sea encefalopatía. Estadio 5, que ya otra descompensación más. O sea, que en ese estadio 5 que ese paciente ya sangró, hizo una hemorragia digestiva, hizo una ascitis y a la vez encefalopatía hepática. Es un estadio 5. Y en este caso, la mortalidad es casi un 90%, ¿no? Es alta. Entonces, ustedes, ¿por qué es importante saber este cuadro? Porque ustedes pueden decir en qué estadio es el paciente, cuánto tiempo más o menos le queda de vida, ¿no? Eso, para eso nos sirve este cuadro. El estadio final es cuando ya vamos al estadio 6, cuando ya es refractaria, encefalopatía hepática, hay infecciones, hay disfunción renal. Y acá hay otro término muy interesante, que es el ACLF, que es una falla hepática aguda subcrónica. Este es un fenómeno en la cual la mortalidad es una descompensación de órganos blancos, órganos
que van a causar una mortalidad muy elevada a los 28 días. Entonces, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática que haya sangrado, pero a la vez hace una falla renal muy aguda, una creatinina en 3, ¿no? Se eleva rápidamente. Entonces esto ya le da un ACLF grado 1, o sea, falla por falla renal. Y esto incrementa su mortalidad de lo que tenía acá. Vemos, por ejemplo, 30%, porque ya, bueno, 20% porque ya sangró. En este caso se aumenta bastante, hasta un 50%, pero así a 28 días. Este es un término importante, pero ¿por qué también? Porque no solamente un descompensado, sino también un compensado también puede hacer un ACLF. Entonces esto no es siempre, primero pasa de acá a acá y de acá a acá. No, puede venir de acá, de frente a acá, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, por decirlo así, de esta historia de la enfermedad, ¿no? Finalmente, una vez que llegan a este estadio final, el pronóstico es al año, ¿no? 50%. Entonces, ustedes, esto les ayuda, o sea, yo no lo voy a preguntar, ¿no? Díganme que quiero que ustedes se den cuenta cómo es la enfermedad, cómo es que evoluciona, y cuando ustedes tengan pacientes, en este estadio van a poder decir, ya señor, usted ya está en un estadio 4, un estadio 5, y ahí tienen que ver, ¿no? Cuál es el objetivo cambia, ¿no? Porque en este estadio, por ejemplo, que se ha compensado, queremos evitar que las varices sangren. Pues acá hay medicamentos para evitar que la varices sangre. En este estadio ya sangraron. Yo quiero ligar para que no vuelvan a sangrar. Yo quiero evitar que haga una encefalopatía. Yo quiero evitar que haga una citis. Cambian los objetivos del tratamiento. Por eso también nos ayuda esta clasificación. Luego, ¿cómo diagnosticamos cirrosis hepática, no? Ustedes saben que de manera tradicional, por ejemplo, ya sabemos en esa tomografía, por ejemplo, que pueden ver ayer algunos de sus compañeros, a ver, aquí la segunda de esta columna, por favor. ¿Qué puedes ver en esa tomografía? Ustedes que son imagenólogos, ya han estado haciendo imagenología. ¿Qué puedes ver? ¿Qué me dice de ese hígado, de ese vaso? Es un vaso bastante grande, ¿no? Está claramente notorio, ¿no? Es un vaso muy grande. Y este hígado, ¿qué te parece? Tiene nódulos, ¿no? Son nódulos. Eso, acá hay un nódulo, acá tiene un borde irregular, tiene nódulos. Es un hígado, nodular, ¿no? Un hígado nodular y tiene el vaso grande, ¿no? Eso, que ustedes vean eso en una tomografía, casi siempre eso es cirrosis hepática, ¿no? También puede haber colaterales, shunt, líquido libre, ¿no? Y como les expliqué, endoscópicamente vemos varices, ¿no? No sé si ustedes ya han visto sus rotaciones. Tenemos varices esofágicas, ¿no? No sé si han visto ya en sus rotaciones. Estos son el esófago, estas son las varices, ¿no? Estos son puntos rojos, se llama el signo del pezón, ¿no? Porque hay signo de sangrado reciente, ¿no? También si encuentran ustedes en una endoscopía varices, ¿eso qué es? Cirrosis hepática. Y el gold estándar sigue siendo la biopsia hepática, ¿no? Para diagnosticar cirrosis. Luego, y bueno, ya ustedes, ya clínicamente saben que tienen signos, ¿no? Todo lo que hay un paciente cirrótico, ¿no? Hay eritema, la citis, en cabeza de medusa. Hay varios signos que ustedes pueden verlo, ahí ustedes lo saben reconocer, ¿no? Pero lo que hay que, y también en el laboratorio, ¿qué se caracteriza? Puede haber una plaquetopenia, plaquetas bajas, coagulopatía. Acá podemos agregar también el hecho de las enzimas hepáticas, principalmente la TGO. La TGO es una enzima que nos habla de fibrosis, ¿no? Una enzima cuando está levemente elevada, o sea, más o menos 1.5 o 2 veces el normal, nos habla de fibrosis hepática, ¿no? La TGO. Entonces, eso nos ayuda para poder determinar, ¿no? Si tiene o no cirrosis. También tenemos marcadores no invasivos. ¿Por qué? Porque sabemos que llegar a estudios de tomografía, ecografía o endoscopía es como que es un poquito más, ¿no? Un poquito más invasivo. Sin embargo, estos estudios no invasivos nos ayudan a determinar, ¿no? A predecir, por ejemplo, un paciente que venga, ¿no? Con hígado graso, un paciente obeso. Entonces, ¿cómo saber si puede o no tener ya fibrosis avanzada? Acá tenemos scores. Por lo menos traten de memorizar, por ejemplo, el FIB4, ¿no? Todo paciente con hígado graso, ustedes hagan un FIB4. El FIB4, ¿qué nos pide? ¿Qué utiliza? TGO, TGT, plaquetas y datos. Entonces, si en ese score le sale menos de 1.3, descartamos que tenga una fibrosis. Si sale
más de 2.6 es una fibrosis significativa. Entonces, este paciente hay que estudiarlo más para ya pensar que tiene una cirrosis hepática. Pero lo voy a dar, chicos, no se preocupen, les voy a dar toda esa información. Entonces, vamos a pedir esto, pero si digamos está en el área gris, como lo saben, entre 1.3 y 2.6, en este caso se llama el área gris. Acá que pedimos una elastografía hepática, ahorita lo voy a explicar. Pero ustedes traten de utilizar al menos uno. Todo paciente gordito, con más el lío, que tenga hepatitis B, hepatitis C, tienen que utilizar un score para predecir si tiene o no una fibrosis o una cirrosis hepática, ¿no? Entonces acá tenemos lo de la elastografía hepática. ¿Cómo funciona esto? Es un estudio que se puede hacer, como ven, FibroScan, por medio de la ecografía, dos tipos de ecografía, el Sherwood y el 2D, también por resonancia. Entonces, esto que nos va a medir la elastografía hepática va a cuantificar la rigidez hepática, qué tan duro es ese hígado, qué tan fibrótico está, ¿no? Entonces, esto es proporcional al grado de fibrosis hepática, ¿no? Aquí en Arequipa tenemos el FibroScan y también tenemos por ecografía, ¿no? Entonces, podría utilizar estos métodos para poder detectar, ¿no? Entonces, como por ejemplo lo que tenemos acá, el FibroScan, que es el más estandarizado, ¿no? A nivel de estudios internacionales, que no tiene valores un poquito más fijos para determinar que hay o no cirrosis. Esto se hace mediante, es como un ecógrafo, tiene un transductor que va a emitir, ¿no?, ondas, y si el hígado está sano, o sea, es no fibrótico, en este caso, por ejemplo acá, va a ver que la velocidad es más lenta, ¿no? Y se mide en kilopascales, ¿no? Entonces tiene 3 kilopascales y esto lo vamos a acercar a un F0, o sea, no hay fibrosis. Pero en este caso es un hígado cirrótico, es más rápida la velocidad porque es un hígado más duro y tiene se traduce en 27 kilopascales. ¿Y eso qué significa? Es un F4. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos un Fi4 que estaba en el área gris, 1.5, que pedimos una elastografía hepática. Y ahí, ¿qué nos va a dar? ¿A qué pertenece, ¿no? Entonces, según esto, si está menos de 5, digamos ustedes tienen 5, ¿no? Menos de 5. Hasta, bueno, en este caso, menos de 10 descartamos que haya fibrosis significativa. Ya está entre 10 y 15, ya decimos, no, este hígado ya tiene un grado de fibrosis avanzada. Cuando está más de 15, ya, efectivamente es cirrosis. Cuando está más de 20, ya, o sea, además de la cirrosis ya compensada, ya tenemos una hipertensión portal clínicamente significativa, ¿no? Entonces acá les resumí, menos de 10 descarta, entre 15 y 20 ya hay una enfermedad hepática crónica avanzada, y más de 25 ya tiene varices, ya sangró, ya citis, ya está más avanzado. También tenemos unos score pronósticos para determinar la gravedad de la enfermedad, que ustedes lo van a utilizar cuando sean internos. Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? Paciente con cirrosis hepática de etiología alcohólica con un CHAI de 7 puntos y un MEL de 20, ¿no? Entonces, el CHAI, ¿para qué nos ayuda? Para determinar, ¿no?, el pronóstico y sobrevida al año, ¿no? Y el MEL, ¿para qué nos ayuda? Para priorizar trasplante hepático. Entonces, más de 15 ya es tributario de un trasplante hepático, ¿no? El MEL más de 15. Entonces, cuando, por ejemplo, van a hacer un listado de trasplante de hígado, esto hacen en Salud, en Lima, en el Almenar, en el Remagliati, entonces lo que hacen, a todos los pacientes, por su MEL los clasifican. Cuanto MEL más alto tiene, requiere un hígado más urgente, porque está más grave, ¿no? Si tienen un MEL más bajo, ya no es tan urgente, pero bueno, ahí ya, si ustedes quisieran profundizar, hay criterios de exclusión. Por ejemplo, si tuviera un tumor y tiene un MEL bajo, ya también aumenta, ¿no?, en la escala, ¿no?, de quién requiere un trasplante antes, ¿no? Entonces, para eso sirve, por eso que ustedes deben siempre tratar de utilizar esos scores pronósticos cuando hagan sus evoluciones, cuando sean internos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de las complicaciones, ¿ya? Vamos a hablar de la citis. Entonces, la citis es la complicación muy frecuente de la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, como podemos ver en esta imagen, es la complicación más frecuente. Entonces, casi siempre van a venir, ¿no?, por ascitis los pacientes o por la hemorragia que ya comenté.
comentamos, ¿no? Entonces, vemos que hasta un 60% de cirróticos compensados van a hacer un episodio de ascitis en los 10 años del diagnóstico. Una mortalidad al año del 15 y hasta un casi 50% a los 5 años, ¿no? Y cuando hay ascitis ya eso es indicación de trasplante hepático, ¿no? ¿Por qué? Porque antes ya se sabe que la ascitis es como que no tanto el punto de no retorno, porque todavía un paciente con, digamos, hepatitis autoinmune que tenga ascitis y dan un tratamiento adecuado puede regresionar un poco, ¿no? Podría regresionar. Pero ya nos habla de que el paciente, pues, ¿no? Ya pasó todas las etapas que explicamos de hipertensión portal, ya se activaron todos los temas neurohormonales, entonces ya es una complicación, o sea, ya pasó, ¿no? Como que el punto en el cual podríamos mejorar más rápidamente, ¿no? Dos tipos de ascitis, la complicada, que es por la PB, por hipertensión espontánea, y la no complicada. Entonces, en este esquema vemos que de todas las causas de ascitis, la más frecuente es cirrosis, ¿no? Y como ustedes pueden, es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, todo el paciente que ustedes vean con ascitis, ¿qué van a pensar? Que es por cirrosis. Entonces, ustedes tienen que pedir exámenes para ya diagnosticar y tener la certeza de que fue eso, ¿no? Pero ya más o menos es la causa más frecuente, ¿no? Otra puede ser partida peritoneal, insuficiencia cardíaca, TBC, y bueno, acá con ascitis pancreática, síndrome de Budd-Chiari también podrían tener, pero ya son más raros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace primero, ¿no? La historeclía, que hay gente que viene con aumento de volumen abdominal, distensión abdominal, incluso hemos visto, ¿no? En la rotación, pacientes que tienen disnea, no pueden comer adecuadamente. Y en la ecografía muchas veces también ya ahí pueden detectar ascitis, ¿no? Cuando eso solo ecográfica es primer grado, cuando ya ustedes pueden hacer las maniobras, ¿no? Como por ejemplo, matriz desplazable, ahí ya pueden detectar si es que ya es segundo grado, y cuando está completamente tenso, ya es un tercer grado, ¿no? Ascitis a tensión. ¿Qué exámenes deberíamos de pedir para también diagnosticar y dar un tratamiento? Una función hepática, una función renal, electrolitos, ¿no? Séricos, urinarios, y pedimos exámenes de líquido cítico. ¿Qué exámenes vamos a pedir? Tenemos que pedir albúmina. ¿Por qué la albúmina? Porque tenemos un estudio que hay que hacer a todo paciente con ascitis que se llama GASA. ¿Qué es el GASA? Gradiente albuminosérica, albúmina líquido cítico, que debe ser más de 1.1, eso ya nos habla de hipertensión portal. Pedimos un citoquímico. ¿Qué es el citoquímico? Recuento celular. ¿Cuántos polimorfos nucleares? ¿Cuántos mononucleares tengo? ¿Cuántos glóbulos rojos? Es importante hacer este descuento, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera 250 glóbulos rojos, tengo que descontar un polimorfo nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces al momento de pulsar, ustedes pulsan un vasito, y hay sangrado, tienen que descontar. ¿En qué hay que cultivar? En frascos de hemocultivo. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar el rédito diagnóstico. O sea, si ustedes cultivan en un agar normal, no va a salir el patógeno, no va a cultivarse, ¿no? Ustedes pedimos proteínas totales en casos de que sospechan, ¿no? De que no sea una ascitis por cirrosis, pensando que sea una ascitis por carcinoma intestinal, que pedimos un Papibloxel, ¿no? Que nos ayude a determinar si hay unas células malignas, ¿no? Y acá dijimos, ¿no? Y acá ya hablamos cómo lo clasificamos: leve, solo es ecográfico; moderado cuando ya vemos matriz desplazable; y severo cuando está tensión. Puede haber aparte disnea, hernias umbilicales. Acá hay un cuadrito, cómo es que se detectan cuando decimos que es ascitis por cirrosis. Uno, que el GASA tiene que estar más de 1.1 y las proteínas menos de 2.5. Esto nos habla de que es un paciente con ascitis por cirrosis hepática. Lo contrario, que es las proteínas elevadas, puede ser una falla cardíaca o un Budd-Chiari. Si el GASA está menor de 1 punto, hay que decir no hay hipertensión portal, puede ser otra etiología como intestinal, DBC. Acá tengo un cuadrito que me gusta un poco más que ese. Ustedes tratan de memorizar este cuadro porque va a venir en su examen. Ya si le preguntamos, por ejemplo, paciente pone 50 años de edad, que consumo de alcohol crónicamente, le hacen una paracentesis, sale un GASA mayor de 1.1 y proteínas de líquido cítico menos 2.5. ¿Eso qué es igual? Ascitis por hipertensión portal por cirrosis, ¿no? Entonces,
Ya. Primero, memorícense esto. Después, lo contrario a esto, que sería el gasa menos de 1.1 y proteínas más 2.5, ¿qué es? Una citis por tumores, carcinoma intestinal o una TBC enteroperitoneal. Entonces, memorícense así, ¿no? Primero esto y lo contrario a esto, que sería carcinomatosis, ¿no? Entonces, así hagan su cuadrito, porque eso va a venir en su examen, eso es fijo, es una pregunta fija, ¿sí? Memorizarse. Y, por ejemplo, ¿cuándo sería el síndrome nefrótico? Cuando uno no hay hipertensión focal, porque gasta menos de 1.1, pero pierde proteínas, ¿no? Pues si pierde proteínas, porque es síndrome nefrótico, pues ya, esa es la razón. Y caso contrario a esto, sería cuando gasta más de 1.1 porque hay una hipertensión portal, pero no, las proteínas están normales. ¿En qué casos puede suceder? Cuando hay, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, o como vimos en la imagen anterior, un síndrome de Budd-Chiari. ¿Qué es el síndrome de Budd-Chiari? Cuando hay una trombosis a nivel de las venas suprahepáticas, ¿no? Eso va a aumentar la presión, pero no va a causar, o sea, no el hígado no está cirrótico, solo hay aumento de presiones, ¿no? Entonces, eso también es otra causa en este caso. Entonces, ese cuadrito, por favor, a memorizarse. Luego, ¿cómo tratamos la citis? Primero, nos vamos los diuréticos, ¿no? Los diuréticos. ¿Con qué iniciamos? Con espironolactona y subimos de 100 en 100 hasta dosis máxima de 400. Y furosemida 40 igual, hasta dosis máxima de 160. Entonces empezamos con una espironolactona, luego aumentamos una furosemida, 2 espiros, 2 furosemidas. ¿Por qué? Porque sabemos que la espironolactona es corredor de potasio y la furo es ahorrador, perdedor, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Entonces le damos espironolactona, el potasio se sube, le damos furo, lo bajamos y así vamos equilibrando, ¿no? Pues, ¿cuál es nuestro objetivo? Que el paciente, si tiene edemas, debe bajar hasta 1 kilo diario, ¿no? Ese es su objetivo. Entonces, este objetivo van a, ya que por lo menos en 4 o 5 días, pesarlo el paciente. Y si es que está bajando 1 kilo diario, vamos bien. ¿Qué quiere decir eso? Que continuamos con el tratamiento. Pero si no baja, ¿qué hay que hacer? Hay que subir la dosis, ¿no? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado con qué. Que los diuréticos en pacientes cirróticos es causa común de encefalopatía hepática, ya dijimos alteraciones en el potasio, hiponatremia, calambres, ginecomastia. ¿Quién da ginecomastia? Furosemida, espironolactona. A ver, ustedes han hecho fármacos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué hacemos? Suspendemos la espiro y damos furo, ¿no? Luego también dan falla renal los diuréticos. ¿Y cómo debemos controlarlo? Idealmente, relación de sodio-potasio que debe ser menor de 1. Luego, mucha precaución en qué pacientes con hemorragia. Si viene un paciente con hemorragia digestiva alta por varices esofágicas y está con edemas y ascitis y además tiene una creatinina, ponle en 2, elevada, ¿le van a dar diuréticos? No, pues no está indicado, porque se le van a diuréticos, ¿qué va a pasar? Va a ser más falla renal, va a ser encefalopatía hepática, aparte está chocado, lo van a... O sea, tienen que tener mucho cuidado. Igual encefalopatía hepática tampoco nos pueden dar. Entonces ustedes tienen que tratar de, cuando tengas, de corregirlo antes de darlo, ¿no? Entonces, por más que vean un cirrótico con abdomen muy distendido, con edemas, y hay alguna complicación, no puede darle diuréticos a todos, ¿no? Siempre tienen que pedir exámenes y ver cómo está el sodio, cómo están los electrolitos, cómo está el riñón, ¿no? Luego, además de cuando es ascitis de primer grado, suele ir solo dieta hiposódica. Cuando es segundo grado ya iniciamos diuréticos. Y también se puede hacer la paracentesis. Pero cuando ya es un tercer grado, cuando está a tensión, ¿qué vamos a hacer? Además de hacer una paracentesis diagnóstica, vamos a sacar todo el líquido, que me parece evacuatoria total. Entonces, pero, ¿qué utilizamos? La albúmina. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos sacar 5 litros sin albúmina, pero a partir del 6º litro ustedes sacan sin albúmina, ¿qué va a pasar? Va a ser un síndrome de disfunción circulatoria post-paracentesis. ¿Qué quiere decir esto? Al paciente le van a retirar, digamos, 10 litros, no le colocan albúmina, el paciente recién al 4º o 5º día va a ser falla renal, o sea, la crea va a aumentar mucho, va a ser más ascitis, más edema y va a ser hiponatremia. Eso es síndrome de disfunción circulatoria post-paracentesis, pero eso no pasa inmediatamente, ¿no? O sea, no tiene sentido de que ustedes
dejen hoy día 10 litros y mañana le pidan una CREA, no se va a aumentar. Recién eso pasa al 5.º día. ¿Por qué? Porque es por la remina. Remina va a aumentar recién al 5.º día, o sea, no es inmediato. Por eso, para ustedes evitar esta complicación, tienen que colocar albúmina. ¿Y cómo se coloca la albúmina? Ustedes le van sacando el 6.º litro y va pasando una albúmina. Sacan el 7.º litro, va pasando una segunda albúmina y así, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos una albúmina? Porque cada frasco, ¿cuánto contiene? A ver, este frasco tiene al 20%, tiene 50 mililitros. ¿Cuántos gramos de albúmina contiene? Tiene 10 gramos, ¿no? Entonces, es natural de 8 a 10 gramos. Más o menos es un frasquito por cada litro extraído, más allá del 5 litros. Entonces, por eso es importante que ustedes sepan, ¿no? Cuántos gramos contiene y cuánto se le va a sacar. Luego, al paciente solo se restringe líquidos si tiene el sodio bajo. Si tiene un sodio normal, él puede seguir tomando líquidos. No pueden decirle, señor, no tome nada de agua, ¿no? Solo si tuviera el sodio bajo. Otra que es una restricción de sodio moderada, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que no debe usar sal añadida, ¿no? A su comida, solamente la que tiene y no echarse más sal, ¿no? Luego, acá tenemos otro tipo de ascitis refractaria. Cuando decimos que es refractaria, aquella que no puede ser eliminada o cuya recidiva no puede evitarse después de 4 semanas de paracentesis, ¿no? Entonces, la más frecuente, ¿cuál es? Ascitis intratable. ¿Cuándo decimos que es intratable? Cuando debido a complicaciones por los diuréticos, el paciente hace hipercalemia, hipocalemia, encefalopatía, falla renal. En este caso yo no puedo darle más diuréticos, ¿no? O sea, yo le doy 100 o 200 de espironolactona y de repente la CREA se sube o el potasio sube mucho. En este caso no pueden darle a ustedes más diuréticos. ¿Por qué? Porque se va a complicar. Esto se llama intratable. Y el otro tipo es resistente al diurético cuando yo le doy la dosis máxima, le doy las 4 furoseminas, las 4 espironolactonas y el paciente sigue con ascitis, sigue con edema. Entonces esos son los dos tipos de ascitis refractaria. Entonces normalmente se manejan, uno, haciendo paracentesis evacuatoria total, hasta cuando aguanten, ¿no? O sea, se puede hacer una vez al mes, hasta cuando se saca líquido. O también se puede hacer el TIPS, ¿no? Que sería otro tratamiento para la ascitis refractaria. Luego, vamos a la siguiente complicación, que es la PBE. La PBE es una complicación de la ascitis, ¿no? Cuando hay una infección. Entonces, ¿cómo lo definimos? Como una... cuando hay infección, cuando hay más de 250 polimorfos nucleares en líquido acítico, ¿no? Entonces, memorices ese término porque eso también viene en su examen, ¿no? Paciente con paracentesis diagnóstica C, AC citoquímico, se encuentra 600 neutrófilos y un 80% de polimorfos nucleares. ¿Qué diagnóstico es? Eso no es PBE. En este caso dijimos 600 neutrófilos, 80 polimorfos, entonces sí hay, ¿no? Si llega a ser más, ya es una PBE. ¿Qué gérmenes son los más comunes? Igual, E. coli, Klebsiella, Staphylococcus. Y cuando decimos que es una PBE de alto riesgo, cuando el paciente ya tiene más de 50 polimorfos nucleares, la hemoglobina está en más de 3 y una hemoglobina elevada. En este caso es una PBE de alto riesgo. ¿Por qué? Porque puede progresar un síndrome hepatorenal, ¿no? Por eso se llama de alto riesgo. Y es, como ven, hasta un 50% de los pacientes hospitalizados tienen una PBE. ¿Qué es lo que estamos teniendo nosotros el problema? Que no hay un diagnóstico a veces adecuado o a tiempo, ¿no? Incluso esto es un estudio que se ha realizado donde dice, ¿no? Si ustedes retrasan la realización de la paracentesis más de 12 horas, aumenta la mortalidad más de 2.7 veces, casi 3 veces. Idealmente, el paciente que ingresa por emergencia con ascitis no deben esperar más de 12 horas en extraer el líquido ascítico. ¿Por qué? Porque si se demoran más, aumenta su mortalidad, ¿no? Ese fue el proyecto de investigación de sus compañeros del anterior módulo, ¿no? En este caso querían demostrar esto, no quieren demostrar que si realmente es la demora, porque hemos visto que, por ejemplo, en mi hospital se hace a veces al segundo, tercer día, cuarto día. Entonces queremos ver si este retraso en el diagnóstico hace que tengan más mortalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya se ha demostrado en otro hospital. Entonces, lo ideal es que ustedes no deben demorar, ¿no? O sea, el paciente que ingresa muchas veces
No sé si es el desinterés, la flojera o no quieren hacerlo, pero el paciente ingresa y está varios días, ¿no? Y no le hacen. Entonces, cuando ustedes sean internos de medicina, tengan pacientes cirróticos, que tienen que hacer, tratar de sacar prontamente, ¿no? Es un procedimiento que no es complicado, ¿no? Se tienen que pulsar, ustedes saben muy bien acá en el lado izquierdo, hacer una línea, ¿no? Entre el ombligo, la extremidad que hace superior y en el borde externo, ¿no? Entonces punzan y tienen que sacar el líquido, o sea, no es algo complicado, ustedes lo pueden, tienen que aprovechar más bien, ¿no? Cuando estén en emergencia, tratar de sacar lo más que puedan para que ustedes puedan aprender a hacerlo, ¿no? La idea es no demorarse. Entonces, esta PBE puede tener signos y síntomas como cuáles, puede haber dolor abdominal, un abdomen puede estar tenso, puede haber vómitos, diarrea, o también puede ser asintomático, ¿no? En algunos casos puede haber fiebre, leucocitosis, o también puede haber un empeoramiento de la encefalopatía hepática, puede haber falla renal, en este caso también hay que sospecharlo y tienen que hacer la paracentesis, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el diagnóstico microbiológico, ¿no? Entonces, PBE se define cuando hay más de unos 50 polimorfos nucleares y a su vez se aísla un microorganismo, ¿no? En el uno nada más. Eso es una PBE. Y también hay otro término que se llama citis neutrocítica. Cuando tenemos más de 50 polimorfos nucleares, pero el cultivo está negativo. Pero aún así estas dos requieren tratamiento, ¿no? Ustedes, hasta que sale el cultivo, ¿cuánto va a demorar? 3 días al menos. Cuando tengan ya estas cifras, ustedes qué van a hacer, ya le van a dar un tratamiento, ¿no? Y para diferenciarlo, por ejemplo, de la bacteriocitis. ¿Qué es esto? Cuando hay menos de 50 polimorfos, pero se llega a aislar uno o varios microorganismos, ¿no? Y cuando es la bacteriana secundaria, cuando hay más de 250 polimorfos, pero aísla varios, ¿no? Varios gérmenes. Entonces, ¿cómo es el manejo? Si ustedes, un paciente con cirrosis, le piden un recuento de polimorfos nucleares y un cultivo, si sale más de 150 polimorfos nucleares, cultivo positivo o negativo, se trata, ¿no? Se tienen que tratar, se van a un tratamiento antibiótico. Si está polimorfo 150 y un cultivo positivo, es una bacteriocitis. Solo tratamos cuando es sintomático. Si no tiene síntomas, repetimos la patología por lo menos en 2 a 3 días y ahí vemos si sale positivo o negativo, ¿no? Y este es el manejo. Ustedes tienen que memorizarse que tratamos la PBE en dos casos, cuando es como tal PBE o cuando es una neutroasitis, ¿no? Con cultivo negativo. Los dos se tratan de todas maneras. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la PBE? Igual que la neumonía, adquirida por la comunidad, igual acá. PBE adquirida en la comunidad, sea cuidados de la salud y nosocomial. Lógicamente, cuando es adquirida en la comunidad, utilizamos ceftriaxona o pipetazo, ¿no? Cuando es, en este caso, social cuidados de la salud, tiene que ver, ¿no? Si es que hay alta prevalencia de alguna bacteria multidroga resistente o está séptico, ¿no? Según esto damos un tratamiento hacia arriba o hacia abajo. Si es nosocomial, ya tenemos que utilizar carbapenémicos solos, ¿no? O asociados a vancomicina, porque es un germen intrahospitalario. Y la PBE, a su vez, de antibiótico, ¿qué más damos? Albúmina. La albúmina, ¿por qué? Porque dijimos que un paciente con cirrótico, con una infección, ¿no? De líquido cítico, puede hacer un síndrome hepatorenal. Y esto aumenta mucho más su mortalidad. Por eso es que hay que iniciar la albúmina al 20%. Se da primero a la dosis de 1.5 gramos por el día 1 y se baja al día 3 a 1 gramo por kilogramo por día. Y lo que tenemos que hacer siempre es comprobar que estemos yendo bien con los antibióticos. ¿Cómo comprobamos? Hacemos una nueva paracentesis a los 2 días de iniciar antibióticos y tendría que haber una reducción de las células, una reducción de los polimorfos nucleares, ¿no? A los 2 días. En PBE hablamos de estos términos, una profilaxis primaria y secundaria. ¿Por qué primaria? Porque el paciente no ha tenido nunca una PBE, pero tiene alto riesgo de hacerla, ¿no? ¿Y por qué? Porque ustedes encuentran en su líquido acítico proteínas bajas, menos de 1.5, un CHAI más de 9 puntos, unas bilirrubinas totales en más de 3. Todo paciente cirrótico en estas condiciones tiene que recibir una profilaxis
inflamario para evitar que haga un episodio de TB. Pero si ya tuvo la infección, se da una profilaxis secundaria. Entonces, ¿con qué damos la profilaxis en primaria o secundaria? Norfloxacino, 400 una vez al día, cipro también una vez al día, o también podemos usar metotrexazol o rifampicina, ¿no? Son los antibióticos que pueden utilizar, pero deberíamos utilizarlos para evitar, ¿no?, que haga una infección. Luego nos vamos a la siguiente complicación, que es el AQI. ¿Qué es el AQI? Es la infuria renal aguda, ¿no? Entonces, síndrome hepatorenal se habla como de la paradoja de un riñón sano que funcionalmente falla encadenado por la vasoconstricción esplácnica, ¿no? Entonces, cuando se hacían estudios, veía que el riñón en los exámenes estaba bien, ¿no? Como que no había ningún problema orgánico, no era un problema funcional, ¿no? Por eso es que se habla de síndrome hepatorenal, pero ahora ha habido algunos cambios en esa definición, pero ahora los vamos a explicar. El AQI es la complicación más frecuente con cirrosis hepática, revela hasta un 50% de los hospitalizados y eleva la mortalidad hasta un 63% al año, ¿no? Y van a predisponer a una falla renal coronaria. Entonces, ¿cómo definimos un AQI? Cuando aumenta la creatinina más de 0.3 en 48 horas o más del 50% de la creatinina basal en los últimos 7 días, o hay una anuria, ¿no? Un flujo urinario de menos 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas. Entonces, ¿cómo reconocemos la creatinina basal? La última de hace 3 o 12 meses, la de ingresos que no la tuviéramos, o la calculada para un caso de filtración glomerular es 5%, ¿no? Entonces, de acá sacamos la basal y si que está aumentada ya hablamos de una falla renal. Entonces, aquí está lo de repente un poquito complejo de este tema, es que un paciente cirrótico puede venir en 3 escenarios. Puede tener un riñón sano, sin ninguna patología, puede ya tener una enfermedad renal aguda o una enfermedad crónica. Entonces, estos 3 cirróticos pueden hacer síndrome hepatorenal. Antes, en la definición antigua, solo se hablaba de hepatorenal en pacientes con riñones sanos, pero ahora ya no, ahora se habla de los 3 escenarios. Entonces, por eso es que decimos, pacientes cirróticos, cualquier de esos tipos de riñoncitos, puede hacer una infuria renal aguda cuando es menos de 7 días, ¿no? Y se resuelve. Y cuando el paciente tiene un cirrótico, una enfermedad renal aguda, cuando ya lo tiene menor de 3 meses, y cuando el enfermedad renal tiene más de 3 meses. La definición primero de pacientes con riñones con enfermedad renal crónica, enfermedad renal aguda, o un paciente que hace una infuria renal aguda que se resuelve en menos de 7 días, ¿no? Entonces, esos 3 cirróticos pueden hacer hepatorenal. Aquí está, ¿no? Entonces, un paciente con un riñón sano que hace una infuria renal aguda en menos de 7 días que se resuelve, puede hacer síndrome hepatorenal y un AQI. Se llama AQI, síndrome hepatorenal. Puede ser un AQI, 1A, 1B, 2 o 3. Asimismo, un paciente con enfermedad renal aguda puede hacer hepatorenal, pero con enfermedad renal aguda. O puede hacer también una hepatorenal con enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, de acá se saca este concepto, ¿no? Entonces, antes no se hablaba de esto, solo se hablaba de paciente con hepatorenal acá. Pero no, ahora sabemos que puede estar en los 3 escenarios. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque el paciente cirrótico puede venir con varios fenotipos. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, por ejemplo, un paciente cirrótico que hace una falla renal porque está hipovolémico, ha sangrado, ha hecho una diarrea. Entonces, en este caso, ¿cuál es el tratamiento? Expandir volumen, ¿no? Porque es hipovolémico y es la mayor cantidad, ¿no? En nuestro gráfico, o sea, de casi un 60%. Luego, el que sea un hepatorenal es menos, ¿no? Es un porcentaje menor, hasta un 17.4%. Que sea una actitud tubular aguda puede ser también hasta de un 14-15%, ¿no? Y también puede haber otro tipo de causas como uropatía obstructiva. Entonces, ¿por qué es importante diferenciarlo? Porque el tratamiento es diferente. Un paciente con hipovolemia, sangrado, también con hepatorenal tenemos que dar albúmina y damos termitrecina o opioides, es diferente.
Si es necrosis tubular aguda, no va a responder a nada de eso. ¿Responde a qué? Hemodiálisis. Si fuera uropatía obstructiva, nos colocar una sonda en caso de que fuera un paciente con hipertrofia de próstata, ¿no? Entonces, es cambio. Entonces, hay que saber cuál tipo de cirrótico es. Luego, para diferenciarlo, con lo que suele haber más dificultad es el fenotipo hipovolemia hepatorrenal versus el necrosis tubular aguda, ¿no? O problema ya renal. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Con el FENA. ¿Qué es el FENA? Fracción excretada de sodio urinario, ¿no? Entonces, si el paciente está hipovolémico o con hepatoma hepatorrenal, sus túbulos están intactos. Están intactos, van a estar ávidos de sodio, ¿no? Van a estar ávidos, van a ver que el sodio va a estar bajo, ¿no? Pero en este caso, en necrosis tubular aguda, hay una incuria tubular, entonces esos no van a estar tan ávidos de sodio y van a reabsorber sodio de manera limitada. Por lo tanto, el sodio urinario va a estar más alto, más de 2 o 3%. Entonces, este es un examen que nos ayuda a diferenciar ambos tipos de falla renal. Entonces decimos, es más específico para hepatorrenal que tenga un FENA menos de 0.2%, aunque ya menor de 1 ya es paciente que yo tenga duda cuál tipo de fenotipo es que tengo que pedir, un FENA. Entonces, el FENA nos va a decir a cuál se refiere y según eso damos un tratamiento diferente, ¿no? Entonces, acá también tenemos los tipos de, según AKI, ¿no? AKI 1A, el 1B, sabemos que es incremento más de 0.3 de la creatinina basal, pero un valor pico más de 1.5. Entonces, decimos que en pacientes cirróticos con ya a partir de un AKI 1A, 2 o 3, ya tenemos que dar albúmina. Ya iniciamos con albúmina en estos pacientes a partir del 1B. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tratamos a un paciente cirrótico? Primero tenemos que establecer qué tipo, ¿no? Qué severidad tiene, ¿no? El MER, el CHAIL, para ver de qué cirrótico se trata. No es lo mismo un cirrótico CHAIL A que un CHAIL C, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder determinar. Hay que buscar el gatillante, qué ha causado que el paciente haga una falla renal. Ha perdido volumen, ha estado utilizando algún medicamento, no sé, le ponen amicacina, gentamicina, ha estado con betabloqueantes, antihipertensivos, o le han sacado mucho líquido y no le han repuesto con albúmina. Entonces tienen que buscar, ¿no? ¿Por qué el paciente ha podido hacer la falla renal? Y con eso van a pedir todos los exámenes, marcador de función renal, creatinina, depuración, examen de orina, proteinuria y ecografía renal. Y según eso establecemos qué fenotipo de AKI es. Y con eso que utilizamos, ya dijimos el FEN. También pueden utilizar el N-GAL, ¿no? Pero eso no lo tenemos pero está dentro de la bibliografía, ¿no? Eso nos va a ayudar. Un valor más de 220 habla de necrosis tubular aguda. También podemos hacer uso ahora de aparte de la evaluación clínica, el POCUS. ¿Qué es el POCUS? Ustedes ya lo han escuchado, imagino, ¿no? Han hablado ya en su imagenología, ¿no? De manera ecográfica vemos, ¿no? El volumen de la vena cava inferior, qué tan colapsada esté. Si la está colapsada es hipovolémico, ¿no? Si no está es porque está normovolémico o también puede estar hipervolémico, ¿no? Entonces nos ayuda para determinar si es que el paciente, cómo está su intravascular, ¿no? Luego, entonces todo paciente con AKI se evalúa y se trata según su fenotipo, ¿no? Luego, síndrome hepatorrenal. Eso también ha cambiado un poquito el concepto, ¿no? Antes se hablaba de hepatorrenal, como lo dije, en pacientes con riñones sanos, ahora no. Ahora, por ejemplo, decimos ya, paciente hepatorrenal, ¿en quién sospechamos? Que tenga ascitis y que tenga cirrosis. Es primera condición. Segunda, que haya un AKI, no hay una elevación de la creatinina. Tercera, que no haya una buena respuesta al tratamiento. O sea, ustedes le dan albúmina y a las 24 horas no responde, no mejora, o sea, no baja la creatinina. Luego, exclusión de otras causas. ¿Cuáles? Por ejemplo, paciente con chocado, con vasopresores, con drogas nefrotóxicas o una necrosis tubular aguda. En este caso, excluimos. Antes también se excluían los que tenían microhematuria o proteinuria o hay una enfermedad renal crónica, pero ya dijimos que también están incluidos, ¿no? Entonces es importante el diagnóstico, porque si uno tiene hepatorrenal, el manejo es diferente, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Qué utilizamos en el hepatorrenal?
utilizamos albúmina y terlipresina o noradrenalina. Paciente con ARI, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluamos el intravascular, ¿no? ¿Qué tan? Si está hipovolémico o normovolémico, según es el tratamiento. Si está euvolémico o con sobrevolumen, no administramos albúmina ni expansor. Si está dudoso, podemos dar un bolo de cristaloides o albúmina. Hipovolémico sí tenemos que expandir finalmente con cristaloides o albúmina. Luego, si no mejora en 24 horas, ya tenemos que plantearnos si es hepato renal o necrosis tubular aguda. Por eso que pedimos el FENA. En caso de que sea hepato renal, que iniciamos albúmina y el vasoconstrictor. Albúmina a esta dosis y el vasoconstrictor también a esta dosis. Son dos tipos de vasoconstrictores, albúmina, terlipresina o noradrenalina. Este es un poquito más costoso, pero también es igual de efectivo que la norepinefrina, pero eso debe utilizarse en bombas de infusión, no puede utilizarse, debe ser por una vía central, debe estar monitorizado. Entonces, acá tenemos, ¿no? Cuando se llama la terlipresina también tiene efectos adversos, como puede ser una isquemia intestinal, puede hacer también causar cianosis, infarto o infarto, hay que darlo con precaución. Luego, la noradrenalina más bien tiene menos efectos sobre el corazón, pero tenemos que buscar que aumente la PAM, ¿no? Es el objetivo de colocar, es aumentar la PAM más de 10. Luego, cuando va a diálisis, cuando ya no mejora, a pesar de los vasoconstrictores, acidosis severa o una sobrecarga hídrica. Y vamos a irnos a la encefalopatía hepática, que es la última complicación que vamos a hablar diciendo de que es cuando el hígado enfermo nubla la mente y el amonio, ¿no? Que es la principal parte de la fisiopatología, dicta el pensamiento y la conciencia. Entonces, ¿cómo se define la encefalopatía hepática? Es una disfunción cerebral causada por insuficiencia hepática o shunt portosistémico, y que es un amplio espectro de anomalías neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Que van desde, por ejemplo, solo una alteración del sueño, vigilia, que el hecho que en el día duerme, la noche esté despierto, eso ya es un signo de encefalopatía hepática. También puede haber coma, puede haber convulsiones, también es parte de la encefalopatía hepática, ¿no? Una incidencia de un 40% durante la enfermedad y puede haber una recurrencia de más del 40%, ¿no? Más que todo en pacientes descompensados, lógicamente, aumenta más, ¿no? Entonces, la fisiopatología, en este caso de la encefalopatía hepática, va más que todo en el rol del amonio. El amonio sabemos que es el producto final, ¿no? De la digestión proteica, de la aminación de aminoácidos, ¿no? Y de las urias bacterianas. Entonces, se produce en el intestino. Entonces, si es que el paciente, la principal causa es que el paciente no evacúe, ¿no? O sea, esté estreñido, no vaya al baño, y esto va a hacer que el amonio, ¿no? Permanezca ahí, se reabsorba y produzca edema cerebral, ¿no? Y las demás complicaciones por eso. Entonces, acá también hay un esquema que nos explica eso, ¿no? Todos los causantes de la encefalopatía hepática, ¿no? Desde el hecho que hay una insuficiencia hepática, los shunt portosistémicos, la malnutrición, que haya un desbalance, ¿no? De electrolitos, también hiponatremia, hipocalemia, que haya hemorragia digestiva alta por VAR también causa encefalopatía hepática, porque al haber sangre en el intestino va a causar que haya más amonio y va a haber más encefalopatía hepática. Y también la disbiosis, ¿no? De la microbiota intestinal. Todo eso va a ocasionar que haya un amonio alto, ¿no? Una hiperamonemia asociada a todo lo que es la inflamación, el estrés oxidativo, va a causar que esto pase a nivel de la barrera hematoencefálica y va a causar edema cerebral, ¿no? Edema de astrocitos, disfunción neuronal y todas las manifestaciones de la encefalopatía hepática, ¿no? Entonces, ¿cómo la clasificamos la encefalopatía hepática? 3 tipos, ¿no? A, que es la falla hepática aguda, ¿no? Ustedes saben que hablamos de una hepatitis aguda cuando hay una elevación de enzimas hepáticas, TGP, más de 5 veces. Si hay hepatitis aguda asociada a INR más de 1.5, hablamos de una hepatitis aguda grave. Cuando hay enzimas hepáticas elevadas, INR más de 1.5 y encefalopatía hepática, que hablamos de una falla hepática aguda, ¿no? Entonces también hay encefalopatía hepática, pero es diferente, no es la misma, ¿no? Es tipo A
Tenemos la tipo B, que es con shunt portosistémico, pero sin hepatopatía, y la cirrosis y por la cirrosis, ¿no? Que es con o sin shunt, con o sin shunt portosistémico, ¿no? Pero que vamos a hablar nosotros, el que nos acate en este tema es la tipo C, por cirrosis, no es lo mismo que estas, el manejo es diferente, ¿ya? Entonces, la encefalopatía hepática por cirrosis, igual la dividimos según la escala de Westhaven en 4, ¿no? Grado 1, 2, 3 y 4. También hay un estadio mínimo cuando solo se detecta por pruebas psicométricas para determinar. Y a su vez esto en el tiempo, ¿no? Episódico cuando solamente tuvo un episodio de encefalopatía hepática. Recurrente cuando hay más de 2 episodios en 6 meses. Y persistente cuando ya no se va, sigue encefalopático. Espontáneo cuando no hubo nada que lo haya causado, precipitado, por ejemplo, por una hemorragia digestiva, por una falla renal, por un estreñimiento agudo, ¿no? Entonces en este caso es precipitado. Luego, acá van a ustedes revisar bien, ¿no? Cómo es que, también hace pregunta de examen, ¿no? O sea, cómo dicen que es paciente con encefalopatía hepática grado 2, por ejemplo, ¿no? Paciente varón de 50 años que viene por desorientación en el tiempo, hay cambios, está bastante comportamiento bizarro, está muy irritable y tiene asterixis. ¿Qué es la asterixis? Es el flapping también, ¿no? Entonces, va a venir una pregunta así, ¿no? Entonces, paciente, ¿qué tipo de encefalopatía tiene? ¿Y por qué es importante diferenciar? Porque grado 1 y grado 2 damos por vía oral, lactulosa, por jarabe o enemitas, y grado 3 y 4 el paciente debería estar intubado. ¿Por qué? Porque ya está estuporoso, está muy desorientado, responde todavía a estímulos y el estadio 4 ya está incómodo. En estos dos casos el paciente debería estar intubado y se calcula, aparte de la evolución, tienen que poner escala de Glasgow, ¿no? Cuando es 3 y 4, pero cuando es estadio 1 y 2, no, solamente es con la escala de Westhaven, ¿no? Entonces acá van a revisar ustedes, como decimos, ¿no? Cuando es estadio 1, ¿qué tienen que preguntar? Tienen que, bueno, sin asterisco y sin desorientación. Tienen que responder a eso correctamente todo. Y para ver que estadio 2, tienen que, si se equivocan en una de estas, es porque ya está desorientado y es encefalopático grado 2. Son las preguntas que ustedes hacen en el interrogatorio, ¿no? Luego, aquí están las causas, ¿no? De las episódicas y las recurrentes, ¿no? Mayormente las episódicas son infecciones, es la mayor. Por eso ustedes en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática, ¿qué tienen que buscar? Infecciones, ¿no? Una ictus, una neumonía, que haya hecho una hemorragia digestiva, unas dolores de diuréticos, ¿no? Entonces, las causas más frecuentes. Diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos encefalopatía hepática? En realidad, muchas veces, paciente cirrótico ya, bueno, es fácil, ¿no? Cuando ya es cirrótico y tiene todos los signos. Pero en caso de que no esté tan avanzada la cirrosis, va a ser un poquito complicado, ¿no? Entonces, diagnóstico de exclusión, ¿por qué? Porque muchas veces hay que diferenciarlo, ¿no? Diferenciarlo de otras patologías y tenemos que recurrir muchas veces a una tomografías, punción lumbar para determinar, ¿no? Si es que hay o no. Entonces acá tenemos un enfoque inicial. Primero, casi siempre la encefalopatía hepática está en pacientes con enfermedad hepática avanzada, o sea, un Child o un MEL elevados. Cuando es un Child A es muy raro que tenga encefalopatía hepática, descartar en este caso que hay un shunt portosistémico. El amonio sérico podría pedir en algunos más ayuda cuando hay falla hepática aguda, pero no mucho en la cirrosis hepática. Luego hay que descartar otras causas, como cuáles, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Que pueden causar, por ejemplo, que haya una abstinencia alcohólica, haya enfermedades psiquiátricas, alteraciones electrolíticas, una encefalopatía metabólica, ¿no? Un sodio bajo, que haya un medicamento que le esté causando la encefalopatía, evaluar también el perfil neuropsiquiátrico, pedir exámenes, ¿no? ¿Cuáles? Electrolitos en sangre, función renal, perfil tiroideo, glucosa, vitamina B12, y en algunos casos se puede llegar a pedir una tomografía, ¿no? En caso de que no haya un diagnóstico claro. ¿Cuál es el tratamiento?
El tratamiento, ¿cuál sería la población objetivo? Pacientes con cefalopatía hepática, todos deben ser tratados. El objetivo es mejorar el estado mental, identificar y tratar las causas precipitantes, ¿no? El objetivo post episodio sería prevenir que haya una recurrencia. La meta, ¿cuál es? Reducir la producción de amonio, aumentar su eliminación. Entonces, y también tenemos que prevenir, evitar los factores precipitantes. Entonces, ¿cuál es el medicamento inicialmente de elección? La lactulosa. ¿Por qué? Porque es una sustancia no digerible, tiene un efecto laxante, incrementa la eliminación de amonio por aumento de la osmolaridad. Otro efecto importante que no lo tiene, por ejemplo, el polietilenglicol, que también es un laxante, que tiene una acción prebiótica, ¿no? Entonces va a aumentar el crecimiento de las bacterias sacarolíticas, son bacterias buenas, ¿no? Las bifidobacterias, ¿no? Eso nos va a ayudar. Luego aumenta también la absorción de zinc. Y bueno, al causar una diarrea osmótica, va a causar una acidificación del contenido intestinal, ¿no? Pero sin embargo no hay tanta evidencia, ¿no?, en su uso, pero la dosis suele ser de 20 a 30 cada 12 horas con el objetivo de mantener 2 deposiciones blandas diarias. También se puede utilizar por enema, evacuante de retención, 300 mililitros de lactulosa asociado a 700 cc de agua destilada, se coloca en retención, o sea, el paciente tiene que aguantar todo eso por el mayor tiempo posible y luego evacúa, ¿no? Eso nos ayuda también a que pacientes cuando tienen cefalopatía grado 3 o 4, ¿no? Luego, asociado a la lactulosa utilizamos un antibiótico. ¿Por qué? Porque vamos a reducir el amonio por las bacterias intestinales, ¿no? ¿Cuál es el antibiótico de elección? La rifaximina. La rifaximina es un antibiótico de lumen. ¿Qué quiere decir eso? Que solo actúa a nivel intestinal, o sea, no se va a reabsorber, no va a tener un efecto hepático, eliminación renal, no, porque solo actúa a nivel del intestino, ¿no? Pues es un antibiótico de lumen. Entonces, ¿qué va a hacer esta rifaximina? Va a modular la composición de la microbiota, reducción en la cantidad de amonio, ¿no? Y puede mejorar la encefalopatía hepática cuando damos hasta por 6 meses, ¿no? Mantenimiento por 6 meses. Y la combinación, como les expliqué, de lactulosa y rifaximina es mucho más efectiva que la lactulosa sola, ¿no? Por eso muchas veces damos un día lactulosa. Si no mejora en un día, agregamos la rifaximina. ¿Cuál es la dosis? 550 miligramos cada 12 horas por 14 días, ¿no? También podemos tener otros antibióticos, por ejemplo la neomicina, el metronidazol, ciprofloxacin, pero no son tan efectivos porque no actúan a nivel de lumen, no actúan a nivel químico. Y acá tienen un resumen, ¿no?, de su tratamiento estándar. Está a base de lactulosa y rifaximina. También se podría utilizar, ¿no?, otros tipos, por ejemplo los SHUs, aminoácidos ramificados, LOLA, que no hay en el Perú, no tenemos eso. También pueden utilizar también otro tipo de laxante como el polietilenglicol en los que no toleren, hay unos que no toleran la lactosa porque es muy dulce. Podríamos utilizar también el polietilenglicol. También algunos ayuda a la nutrición del albúmina, en otros trasplante fecal también se hace, ¿no? En otros países tenemos bancos de trasplante fecal, pues también ayuda en este caso. Y finalmente, bueno, los antagonistas de esteroides del GABA. Luego, profilaxis. En encefalopatía hepática hay profilaxis secundaria, no hay primaria. Solamente cuando el paciente ya tuvo una encefalopatía hepática, ahí recién vamos a dar una profilaxis secundaria, ¿no? Entonces debe ser utilizada en todos los pacientes que ya tuvieron un primer episodio de encefalopatía hepática, ¿no? Y debería darse, ¿no? Una vez que presentó la encefalopatía se da siempre, ¿no? Y la idea es hasta 12 posiciones a 3 diarias, ¿no? Se puede utilizar con rifaximina más, en caso de que el paciente no mejore, ¿no? Y se puede utilizar hasta por 6 meses, ¿no?, los 2 medicamentos. Y también la encefalopatía hepática es un criterio para trasplante hepático, ¿no? También deberías, paciente con encefalopatía hepática ya debe entrar en una lista de trasplante. También la nutrición es importante, el paciente no debe restringirse, ¿no? La nutrición debe ser una dieta, como ven ahí, hiperproteica, o sea, de 1.5 gramos, ¿no?, por kilo día de proteínas. Y una dieta con hasta de 40 kilocalorías por día.
y también debe ser tratado los que tienen déficit de vitaminas, ¿no? Entonces esto es con respecto a las complicaciones. Ahora vamos a irnos a un casito. A ver, vamos a ver, los que están durmiendo por allá. A ver, vamos por acá. A ver, compañera, lea por favor el casito. Sí. Caso clínico, antecedentes personales, varón de 53 años, tóxicos, ex bebedor de 15 unidades de bebida, fumador de 20 cigarrillos al día, factores de riesgo cardiovascular, obesidad, un IMC de 34 kilogramos sobre metro cuadrado, hipertensión arterial y diabetes. Dislipidemia, dislipidemia. Cirrosis hepática de origen mixto, estadio funcional un Child A6, un MEL 9, MELPLAN 13, cribado de varices esofágicas en 2024, gastropatía por hipertensión portal, asitis leve controlada con espironolactona. Última analítica en agosto de 2025 con una hemoglobina de 12.1, plaquetas en 125.000, creatinina de 1.1, AST en 45, ALT en 51 y bilirrubinas totales de 1.2. Entonces es un paciente alcohólico y también con criterios metabólicos, ¿no? Es obeso, tiene hipertensión y dislipidemia. Y 15V es la unidad de bebida estándar, ¿no? La unidad de bebida estándar, por ejemplo, en este caso considera que haya, por ejemplo, una cerveza de 255 mililitros, una copita de alcohol, una copita de vino, entonces eso nos ayuda a determinar una unidad de bebida estándar. Entonces tomamos más o menos como 15 cervezas, ¿no? Diarias. Entonces, es un paciente cirrótico, que ya es un estadio, es un Child A, y es un MEL 9 o MEL sodio dentro de 13 puntos, ¿no? No tiene varices, tiene gastropatía hipertensiva. Y acá es importante memorizar, la creatina está en 1.1. Entonces este paciente acude por emergencias porque está con distensión abdominal, intensa astenia y comportamiento extraño de una semana de evolución. No tiene edemas, no hay fiebre ni signos de hemorragia digestiva como meses o milenios. Y el paciente dice que tiene tendencia al estreñimiento, que culpa que no está comiendo bien, ¿no? Baja ingesta. El paciente abandonó el seguimiento porque se sentía bien, abandonó diuréticos y ha retomado el consumo de alcohol porque tiene problemas laborales. Un paciente que ingresa por esos síntomas, entonces el examen físico que le van a encontrar está bradicípico, desorientado en tiempo, tiene un flapping positivo, eupneico, febril. Hasta acá, con estos dos criterios, orientado en tiempo y flapping, ¿qué decimos? Encefalopatía hepática grado 2. 1. El abdomen está distendido con agilidad, ¿qué decimos? Una ascitis de tercer grado. Ya, no es evidente, no doloroso, no hay masas, tarso rectal, eso es normal, no hay hemorragia. Ahora tenemos y vamos a hacer exámenes. Los exámenes, tenemos una placa de tórax que hay nada en el abdomen, bueno, ascitis que se ve en la radiografía, y vemos una hemoglobina de 10.9, plaquetas de 90.000, leucocitos 4.600, un INR de 1.9 alto, glucosa normal, urea se les un poquito elevada, y la CREA de 2.4. Entonces se vayan ahí viendo. Si tiene una basal de 1.1, aquí está más del doble, ¿no? Y ya vayan pensando qué tipo de aquí es. Un sodio 130, potasio 4.4, AGT, bueno, sin variación, tiene 1.9, albúmina ya baja, ¿no? 2.5, una PCR 4. También de orina normal, un sodio urinario de 26. El café normal, no hay nada. Entonces, ¿cuáles serían nuestros diagnósticos? Acá están, ¿no? Entonces, nuestros diagnósticos en general es una cirrosis hepática descompensada, tiene ascitis ya severa, ¿no? Una ascitis de tercer grado, un AQI 2, ¿no? Porque tenemos más del doble de la creatinina. Encefalopatía hepática grado 2, episódica porque fue el primer episodio, y espontáneo porque aparentemente no hay nada que lo ha pasado, no toma diuréticos, no hay infecciones, entonces una espontánea. Entonces así deberían ustedes colocar en sus evoluciones cuando sean internas, ¿no? Cirrosis hepática, CHAI 11 puntos, CHAI-C 11 puntos, MEL 24, ¿no? Y esto a su vez, ¿no? Así deberían colocar sus evoluciones, ¿no? No como a veces lo hacen de manera inadecuada, pues vaya, tienen que hacerlo. Entonces acá vamos a responder unas preguntas para
fijemos algún tipo de... Ya, entonces la primera. ¿Cómo cultivamos el líquido acítico? Dijimos en frascos de hemocultivo. Ya. Ciencia de drenaje, tiene sospecha de infección. ¿Hasta cuántos litros se puede drenar? 5 litros, ¿no? Y después el A sexto, partir del sexto litro con albúmina. ¿Cuál es la dosis de albúmina tras paréntesis evacuatoria? 8 a 10 gramos, ¿no? Por cada litro extraído a partir del sexto litro. Si hay en el síndrome acítico edematoso, usted solicita un Doppler hepático, ecografía abdominal convencional. Sí, ¿por qué? Para descartar la hipertensión portal como causa de ascitis, ¿no? Entonces también es parte de nuestros estudios. Pero, ¿cómo definimos una PB de alto riesgo? Polimorfo más de 150, bilirrubina más de 3 y una CREA más de 1. Luego, en nuestro paciente, ¿qué hacemos? Vamos a administrar 2 unidades de plaquetas, plasma congelado antes de paréntesis diagnóstica por la plaquetopenia o coagulopatía. B. Realizaría paréntesis diagnóstica y una vez descartada PB, la situación llevaría a cabo para la síntesis evacuatoria total y reposición de albúmina. Alternativa C. No hay datos de infección inmunológica ni el paciente presenta fiebre o dolor abdominal. Es seguro realizar paréntesis evacuatoria directamente más reposición de albúmina. ¿Cuál es su respuesta, chicos? B. Para responder esto, decimos que pacientes con cirrosis hepática, el INR no refleja el estado coagulativo. ¿Por qué? Porque en el cirrótico hay un desbalance entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. La balanza más orientada a los procoagulantes. Entonces, un INR alto no me contraindica hacer una paracentesis. ¿Hasta cuánto? Hasta 2.5. Entonces podrían sacar el líquido cítico hasta con un INR en menor de 2.5, ¿no? Otro, el plasma precongelado no va a corregir la coagulopatía, más bien va a causar sobrecarga de volumen. Eso que va a causar aumenta la capacidad. ¿Qué puede pasar? Puede sangrar. No se plaquetas. Tampoco no hay evidencia de que las plaquetas se correlacionen con el nivel de sangrado, excepto que estén muy bajas, menos de 50.000. Entonces, en cirróticos pueden sacar ustedes una paréntesis con unas plaquetas hasta de 60.000, no hay problema. Y en R hasta menor de 2.5, ¿no? Entonces la respuesta sería la C. ¿Por qué? Porque no hay datos de infección y el paciente tampoco no tiene fiebre. Entonces van a hacer una paracentesis evacuatoria directamente más reposición de albúmina. ¿Por qué? Porque van a sacar todo el líquido. Porque imagínense un abdomen así, duele, incomoda, hay disnea. Entonces no van a sacarle solo un poquito y dejárselo, ¿no? Tienen que sacarle todo, pero lo poniendo con albúmina. Luego, ya, al paciente le hacen una paréntesis evacuatoria total y le extraen 12 litros, ¿ya? A pesar de ser incompleta, ya que el paciente ya se retiró el catéter porque le molestaba. El líquido es un líquido acítico citrino, como les comentaba, amarillo, claro, y le piden unas, en el líquido está de leucocitos 160 a 85% linfocitos, glucosa 79, proteínas 1.4, con 0.8 de albúmina, LDH en las anormales, grasa más de 1.1, grasa más de 1.1 y proteínas menores de 2.5, eso quiere decir, nos comprueba que es ascitis por hipertensión portal, cirrótico. ¿Hay o no hay TB? No hay, no, porque los efectos son más, 25%. Bueno, acá ustedes les dejo esto para que lo revisen, es un cuadrito bastante amplio, pero con eso les puede llegar al diagnóstico de ascitis. Ya se lo van a realizar en su casa, en sus casas. Ya. Este paciente ya dijimos que era un Child C, 11 puntos, MEL 24, hipertensión, encefalopatía grado 2 y con deterioro de la función renal. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Bueno, le damos diuréticos, dosis plena porque está con ascitis, está con edemas. Y para forzar diuresis, enemas con lactulosa, por turnos, por vía oral y profilaxis contra PV. 2. Y refractaria, paréntesis de gran volumen, lo pondría con albúmina y necesitaría TIPS. Necesitaría lactulosa también. Alternativa 3. Paréntesis de gran volumen, reposición de albúmina, 8 gramos por litro drenado, enemas con lactulosa por turnos y nada de diuréticos ni AINES, profilaxis primaria para PV. ¿Cuál es su respuesta, chicos? Tercero. La C, ¿no? Dijimos que diuréticos en pacientes con falla renal no va. Luego,
Todavía no puedo decir que es refractaria porque no ha pasado un mes, ¿no?, con el tratamiento y tampoco es intratable, ¿no? O sea, es intratable, necesita diurético. Esta sí, ¿por qué? Porque vamos a reponer, ¿no? Vamos a hacer paracentesis y vamos a reponer con albúmina, porque hay un AQI y un AQI2. Un AQI2 que vamos a dar tratamiento con albúmina. Y la albúmina va a darse a dosis de 1 gramo por kilo de peso. Si el paciente pesa 80 kilos, 80 gramos en un día, ¿no? Y aparte para la encefalopatía hepática, los enemas, ¿no? Perdón, por vía oral lactulosa. Y la profilaxis para PB. Luego, con respecto a la encefalopatía hepática, ¿cuál es el enfoque inicial para evaluar, ¿no?, la progresión de encefalopatía hepática en un paciente cirrótico, ¿no? Lo que tenemos que hacer en este caso, identificar, ¿no? Vamos a identificar qué es lo que está condicionando, ¿no? Si hay factores o no precipitantes de la encefalopatía, que acá les he colocado. ¿Cómo clasificar la encefalopatía hepática? Dijimos, según el tipo ABC, que está la de Westhaven, encubierta cuando es con síntomas mínimos, o grado 1, descubierta cuando ya hay, ¿no?, más inflamación temporal, soporoso y incómodo, ¿no? Dijimos episódico, recurrente, persistente, es espontáneo y precipitado. Una vez que evalúa el paciente y no identifica gelatina infecciosa, tratamiento empírico indicamos lactulosa más rifaximirina. ¿Por qué? La lactulosa es un disacárido no soluble, probiótico, y el antibiótico, ¿por qué? Porque repara el barrera intestinal y evita la translocación bacteriana, ¿no? Ahí está el rol de la lactulosa y la rifaximirina en profilaxis de encefalopatía hepática, ¿no? Dijimos que repara la barrera intestinal, probiótico, catártico y disminuye la translocación bacteriana. Seguimos. Este paciente, como tiene, dijimos, una falla renal, la que tiene más de 2.4, sería un AQI 2, ¿no? No es crónico porque nunca ha tenido, es un AQI 2, porque acá viene es AQI 2. Todavía no patronal porque todavía recién estamos en las primeras horas, ¿no? Todavía tenemos que evaluar si responde o no a la albúmina. Luego, pues en AQI, igual, ¿no? Para que repasen ustedes, ¿cómo definimos AQI? Dijimos que tiene elevada más de 0.3, más de 50%. ¿Cómo damos la albúmina? La dosis es 1 gramo por kilo de peso, ¿no? Aquí está, 1 gramo por kilo de peso por 48 horas. ¿Cómo definimos el pato renal? Ahí están los criterios diagnósticos. Finalmente, este paciente con AQI 2, ¿qué más vamos a hacer con este paciente? Este paciente vamos a dijimos con un AQI 2 vamos a expandir volumen, ¿no? Vamos a expandir volumen, vamos a corregir, ¿no? Tanto los factores precipitantes, vamos a corregir los factores precipitantes, vamos a expandir con albúmina. ¿Durante cuánto tiempo? 24 horas. Si 24 horas no responde, ya pensaríamos en un hepato renal. Entonces, este paciente, con lo que ustedes ya le han hecho, le hemos dado a lactulosa, por vía oral, de enemas, y ha recuperado, ha resuelto la encefalopatía hepática. Hay una leve distensión abdominal a pesar de buenas diuresis. La analítica sanguínea ya mejoró, ¿no? La creatinina que estaba en 2.4 bajó a 1.5. El sodio está todavía un poco bajo, pero no tanto, ¿no? Para evitar diuresis, evitar sodio, evitar líquidos menos de 120, ¿no? Entonces, la PCR en 23. En la segunda endoscopía hay varias esofágicas pequeñas, pero sin rasgo de sangrado. Ecografía, un hígado pequeño, abollonado, es cirrótico, una porta, ¿no? Un poquito dilatada de 15, y hay todavía líquido cítrico. Entonces, este paciente, al cuarto día de su hospitalización, hace fiebre. 37.8 más 0.5 ya es fiebre, ¿no? Mayor sensación de distensión abdominal indicando que el paciente se quiere quitar la sonda vesical. Aparte ya no hay encefalopatía hepática, pero hay dolor en relación con la sonda y molestias abdominales leves desde la mañana. Ascitis moderada, no atención, molesta la palpación, pero sin peritonismo, una orina clara, en bolsa. Dada la exploración abdominal, concluyen que la fiebre es por un foco urinario y solicitan exámenes de sangre y orina, hemocultivos, urocultivos, y dicen antibiótico. Ceftriaxona empírica hasta el resultado del antibiograma. Entonces,
¿Qué no hicimos bien en este caso? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué el paciente está con fiebre? ¿Por qué el paciente está... a ver, ¿alguna opinión al respecto? Estamos en cuarto día. En cuarto día nosotros ya estaríamos pensando en una infección intrahospitalaria, ¿no? Ya no un antibiótico empírico, realmente un antibiótico ya para infecciones nosocomiales. Entonces, todo paciente cirrótico debe hacer todos esos exámenes, debe hacer pancultivos, ¿no? Para buscar un foco de infección. A este paciente le hacemos una nueva prótesis diagnóstica y acá sí decimos que hay una PBE. ¿Por qué? Porque hay 64 neutrófilos de un total de 162 leucocitos. Es una PBI. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Es una PBI. Entonces, ¿qué tratamiento iniciamos? Estamos en un cuarto día. Que sería una PBE aquí en la comunidad, cuidados de la salud o nosocomial. Entonces sería un meropenem, ¿no? Entonces se inicia el meropenem al paciente, pero hay un empeoramiento de ascitis y un recorte de diuresis. ¿Qué ha podido pasar con este paciente? Este paciente no hemos tratado la parte de la ascitis, ¿no? Si hay ascitis de un nuevo episodio en un paciente y hay recorte de diuresis, tenemos que empezar ya en un síndrome hepatorenal. Entonces hay que iniciar, además de la albúmina, hay que iniciar la noradrenalina o la terlipresina, ¿no? Entonces es lo que tendríamos que haber hecho, ¿no? Ya desde antes, ¿no? No esperar a que se complique más, ¿ya? Entonces el cajito que les quise traer, el examen va a ser similar, va a ser casos clínicos, en qué momento damos albúmina, en qué momento vamos a dar la terlipresina, cuándo es hepatorrenal, ahí eso vamos a preguntarles. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Doctora, cuando mencionan los grados de la encefalopatía hepática y respecto al caso anterior de donde se muestra el cuadrito, le puso espontánea a pesar de que era Wolfram 2. Y en el cuadrito sale espontánea solo para Wolfram 1 o mínimamente